el que sí tuvo la propuesta y ganó fue Recep Tayyip Erdogan, que como lo vimos, ya está generando preocupaciones en el Reino Unido. Por ejemplo, The Economist dice, ya ha gobernado Turquía durante 20 años, primero como primer ministro y luego como presidente. Ahora podrá hacerlo durante otros 5 años y tal vez más, dice The Economist. Miren ustedes, en América Latina, cómo son los medios de comunicación, también ese sesgo que, miren a Infoemba o Infobiden o Infobae, creo que es Infobiden. Dice, Erdogan se impuso en la segunda vuelta electoral de Turquía, gobernará hasta 2028 y crece el temor por el mayor autoritarismo. Pero cuando ganó este señor Mark Rutte en Países Bajos, claro, como es Países Bajos, es Occidente, es Europa Occidental, la Europa industrializada, nos dicen. Fíjense cómo presentaron la noticia con bombo y platillo. El secreto de Mr. Normal, el hombre que gobernará Holanda más tiempo que nadie. O sea, ahí no hay temor por mayor autoritarismo como en Turquía. Esto es caro. O sea, Erdogan se impone, crece el temor por el mayor autoritarismo. El polémico mandatario que llegó al poder en 2003 derrotó al socialdemócrata Kemal Kılıçdaroğlu luego de una ajustada primera vuelta. El polémico mandatario crece el temor por mayor autoritarismo. Pero en el caso de Países Bajos, el secreto de Mr. Normal, el hombre que gobernará Holanda más tiempo que nadie, el primer ministro Mark Rutte, acaba de conseguir su cuarto mandato y podrá seguir gobernando hasta 2025. Los escándalos no parecen afectarlo. Es muy amigo de los reyes y salvó a la máxima en una controversia por no haber pagado sus impuestos. ¡Wow! Mr. Normal que gobernará en Holanda. Son unos verdaderos sinvergüenzas estos de Infoemba o Infobiden, que de verdad, como exactamente similares situaciones a una la ponen así como crece el temor ante el autoritarismo por este polémico gobernante que quién sabe a dónde lleve al mundo, Erdogan, y el otro que no paga impuestos, que sufre un montón de escándalos en su gobierno, que va a gobernar 4 periodos consecutivos. Mr. Normal, el que gobernará más tiempo que nadie en Holanda. No, 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 verdad, verdaderos sinvergüenzas, diría el clásico, son unos cínicos, hombre. Pues ahí está Mr. Erdogan emocionadísimo porque efectivamente se consolida como sultán y también vuelve a demostrar que en una sociedad en tiempos convulsos, a pesar de tener una de las peores inflaciones del mundo, junto con Venezuela y Argentina, la de Turquía es una señorononona inflación, a pesar de tener 50,000 muertos en el terremoto, y él llegó criticando hace 20 años al gobierno anterior, al gobierno que le antecedía, justamente porque hubo 17,000 muertos en otro terremoto. Recordemos que Turquía es una zona muy convulsa y las reglas de construcción no son necesariamente estrictas y ya lo vimos. Aún así, Erdogan, prometiendo el combate al terrorismo, combatir a los kurdos, etcétera, etcétera, repatriar a 1,000,000 de refugiados sirios, regresarlos a Siria, etcétera, pues nuevamente la gente volvió a votar por él y esto nos habla de que la gente prefiere a malo por conocido que bueno por conocer. ¿Cuáles son los retos que enfrenta Mr. Erdogan? Porque se va a enfrentar a retos muy importantes. Aquí nos dan una pista en France 24. Así es, Valentina, que como ya venimos diciendo, van más allá de los temas económicos y la devaluada moneda, la lira turca, que está en una crisis económica. Como decimos, va más allá de esto. Sin duda, un tema durante la campaña fueron los trágicos terremotos del pasado febrero en el sureste de Turquía, que recordemos dejaron más de 50.000 muertos y golpearon al 16% de la población turca. Pero esto no parece haberle pasado factura política a Erdogan, quien sí fue muy criticado por la gestión de la catástrofe y muchos lo acusan de permitir
obras que no cumplían con todos los requisitos, lo que habría magnificado la tragedia. En campaña, Erdogan se comprometió a proporcionar a los supervivientes préstamos hipotecarios con un vencimiento de 20 años y un periodo de gracia de 2 años. Por otro lado, el fuerte sentimiento nacionalista ha exacerbado la desaprobación y los casos de violencia contra los refugiados sirios. Más de 3,7 millones de sirios viven en Turquía. Durante la campaña electoral también se vio una creciente retórica contra estas personas. Queda por ver si con el restablecimiento de las relaciones entre Bashar al-Assad y las potencias regionales, si Erdogan se va a unir a estas conversaciones con Damasco para atajar una crisis enquistada desde hace años. Erdogan se comprometió a devolver alrededor de 1 millón de sirios al país vecino, sin dar un cronograma específico, en lo que calificó de un retorno voluntario. Y también en un país cada vez más pegado al islamismo y alejado de la modernidad con la que Erdogan comenzó su carrera política, los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+ siguen estando amenazados, como denuncian las activistas. En 2021, Turquía se retiró del Convenio de Estambul, un tratado internacional de derechos humanos para luchar contra las violencias que sufren las mujeres en el ámbito familiar. Además, también el próximo presidente tiene que hacer frente a la masiva fuga de cerebros, y es que cada vez son más los jóvenes profesionales que salen de Turquía debido a la inestabilidad y las faltas de oportunidades. No solo jóvenes, sino también muchas mujeres. Y precisamente, Valentina, sorprendentemente, durante su discurso, Erdogan apeló a las mujeres. Esto es lo que dijo. La violencia en contra de las mujeres está vetada, es ilegal en nuestra nación y nadie podrá nunca cambiar eso. Si intentan cambiarlo, nos encontrarán defendiendo esas libertades. Y en los momentos por venir, implementaremos todo lo que hemos prometido a ustedes, lo que le prometimos al pueblo de Turquía. Marina, pues muchas gracias por esta ampliación, por este análisis. Y yo nada más agregaría eso que Marina agregaba o que puso sobre la mesa, el que Erdogan se va a consolidar como el puente de diálogo y va a ser muy importante entre la OTAN y Rusia en ese contexto convulso en el que Erdogan pues le sacó beneficios a los rusos cuando había que hablar con los ucranianos, a los ucranianos cuando había que hablar con Rusia, a la ONU cuando había que mediar el tema del Tratado de los Granos. Con Rusia, por ejemplo, están impulsando que Turquía sea la tierra pivote de los hidrocarburos para podérselos vender a Europa. Europa está de acuerdo con eso. No lo ven con buenos ojos en Estados Unidos. Con Estados Unidos sigue creciendo la distancia de Turquía, pero saben que es un incómodo necesario. Así que Erdogan pasó la prueba, la pasó bien. Me parecía que era el momento en que la oposición podía haberlo derrotado, pero al final de cuentas, pues es un viejo lobo de mar y bueno, pues prácticamente pues se llenó y dejó abajo, o sea, prácticamente derrotó, derrotó a los que había que derrotar. Y si ni un terremoto de 50,000 personas logró quitarlo, si ni una superinflación logró hacerlo a un lado, Mr. Erdogan se consolida como el sultán de Turquía.